Entonces vamos a iniciar a ver el tema de límites de funciones. Digamos que con respecto a límites, pues ya tenemos un poco de experiencia, que son pues, los límites de las sucesiones. En algunos minutos vamos a poner nuestra definición formal de el límite de una función. Antes de escribir eso, que pues también tiene que ver con epsilon mayor que cero, vamos a analizar pues algunos ejemplos gráficos del límite de una función. Varios de estos ejemplos pues seguramente si llevaron cálculo en la prepa, pues los vieron, pero pues vamos a platicar pues de los más comunes y otros que tal vez no revisaron en su momento. Entonces, bueno, cuando hablo del límite de una función, esto para empezar, pues lo vamos a escribir así, para ir viendo cuál es la notación, ¿no? Límite cuando x tiende a de f de x. Entonces, a es un elemento aquí en el eje x. Para esta primera función, pues cuando yo me fijo en el límite cuando x tiende a A, lo que busco pues es justo que la x esté cercana al número A. Entonces quiero ver pues qué pasa en la función cuando tomo valores cada vez más cercanos a este elemento. Si me fijo en las imágenes de estos puntos, bueno, que ahora ya son como líneas que dibujé, pues las imágenes en la gráfica quedarían por aquí distribuidas, ¿no? Del otro lado igual. Y entonces, conforme x se aproxima a, ya sea del lado izquierdo o derecho, lo que sucede en la gráfica de la función, pues es que estos puntos se van aproximando a esta altura, ¿no? Que le vamos a llamar L. Entonces, para puntos cercanos a A, pues lo que sucede es que las imágenes de estos elementos van a estar cerca de L. Aquí lo que estaríamos diciendo es que el límite cuando x tiende a A de f de x es L. Y bueno, algo importante con respecto a los límites, pues es que no me interesa qué pase exactamente en el punto A. O sea, en esta misma gráfica, si yo me deshago de este elemento, pues aquí le ponemos un hueco. De cualquier forma, aquí me interesaría, pues, qué pasa a la izquierda y a la derecha, no precisamente en el punto A. Y nuevamente, pues, las imágenes de los puntos aquí se irían acercando a esta misma altura L. Entonces aquí, aunque la función no esté definida en el punto A, pues sigue sucediendo que el límite de la función, voy a decir que es A, perdón, que es L, cuando x tiende a A. Entonces lo que estoy revisando, pues es qué pasa alrededor de A, no precisamente en el punto A. Si yo me aproximo a A, ¿qué pasa con las imágenes de la función, ¿no? Ahorita comentamos algo más de estas gráficas. Hasta aquí, ¿alguna duda que tengan? ¿Comentario? Entonces, profe, la diferencia entre estas dos gráficas es que una sí toca a A y la otra no. Sí, en esta segunda gráfica, lo que estaríamos diciendo es que f de A no está definido aquí. Sí, porque en la gráfica pues no estamos poniendo ningún punto donde se encuentra x igual a... Voy a poner este círculo un poco más grande. Sí, y en la segunda pues
Lo que, así como lo dibujamos, f de a sería igual a L. Y también pues podría tener un tercer caso en el que f de a sí esté definido, pero que no sea igual a L. A ver, vamos a copiar esta gráfica. Ay, copiar. Ponemos por aquí abajo. Entonces podría tener que f de a sí esté definido, pero pues que sea distinto de L. Ay, ahí está. Por ejemplo, que esté por aquí arriba. O sea, aquí lo que diría es que f de a es diferente de esta altura L. Entonces, aunque son tres casos distintos, aquí la función definida en A toma el valor de L, acá no está definida y aquí abajo sí existe f de A, pero no es L. En cualquiera de los tres casos, pues el valor de f de A no afecta a lo que voy a considerar como límite, solamente pues cuál es el comportamiento de la función antes y después de A, o sea, a la izquierda y a la derecha. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Algo más hasta aquí? A mí no me queda claro por qué llegan al mismo límite. Pues es que ajá, lo que quiero ver es, digamos que si x menos a es pequeño, bueno, vamos a ponerlo primero, x es cercano a A, pero x distinto de A, lo que me estoy preguntando pues es qué sucede o a dónde se aproxima los valores de f de x. Entonces algo muy importante aquí, en el caso del límite, es esta parte, que lo que sucede exactamente en A no me interesa. Solamente quiero saber para puntos x cercanos a A, ya sea a la izquierda o a la derecha, pues a dónde se va aproximando este valor de f de x. Si tú te mueves del lado izquierdo hacia A, pues lo que estaría pasando en la gráfica es que el punto va subiendo hasta aproximarse a esta altura L. Y lo mismo del lado derecho, si vas acercándote hacia la izquierda donde se encuentra A, pues los puntos lo que van haciendo es recorrerse hasta, o sea, aproximarse también a L, ¿no? O sea, de ambos lados en la gráfica estás llegando a la misma altura. Y si tú quitas el punto que corresponde a f de A, pues eso no afecta porque de nueva cuenta te estás fijando en qué pasa a la izquierda y a la derecha de A. Entonces aquí en nuestra definición formal de límite, cuando la escribamos en un momento, pues hay que considerar esta condición de que no nos interesa que pase exactamente en A. Ah, ya entendí. Gracias. ¿Algo más hasta aquí? Es como si ya empezáramos a decir como de que por la derecha se aproxima a o converge a y también por la izquierda. Ajá. Ok, Sí, más adelante, dentro de varias clases, estaremos hablando de límites laterales, que ahí lo que me interesaría es ajá, cuando me aproximo a A, ya sea por la izquierda o solamente por la derecha, pero por ahora me interesa, pues, qué pasa de ambos lados al mismo tiempo. ok, ok. Profe, yo tengo una duda.
Sí. Entonces, en uno de los casos va a tocar a A, ¿verdad? Pues en la primera gráfica f de a es L, pero ajá, la X nunca la vamos a considerar que sea igual a A para calcular el límite. Sí, Ah, ok. entonces, si la f de a pues puede ser lo que sea o ni siquiera estar definida. Solamente nos fijamos a la izquierda y a la derecha. Ok, gracias. ¿Algo más hasta aquí? Bueno, vamos a ver entonces dónde aparece epsilon mayor que 0. En estos tres ejemplos estoy diciendo que el límite de la función cuando x tiende a A, que está ya se ve muy pequeña, es L. Entonces esto, cuando aparezca la definición formal, ¿cómo lo voy a medir? Pues vamos a recordar lo que hacíamos con sucesiones. O sea, en sucesiones, cuando nosotros poníamos que una sucesión, no sé, su límite es L también, lo visualizábamos en una recta. Entonces, dentro de la recta real, en alguna parte está L. Y la definición decía, para toda epsilon mayor que 0, que esa epsilon es como una distancia hacia el límite. Esta es epsilon. Por aquí andaba L más epsilon y L menos epsilon. Entonces la definición decía, para toda epsilon mayor que 0, existe n en los naturales, tal que para toda n mayor o igual que esa n mayúscula que poníamos fija, lo que sucedía es que si n es mayor o igual que n mayúscula, entonces la distancia de AN al límite, o sea, la L, es menor que epsilon. Que esta distancia sea menor que epsilon, pues justo lo que significa es que AN cae aquí adentro de este intervalo que pusimos en azul. Entonces lo que decíamos es, a partir de cierto momento, los elementos de la sucesión ya están en este intervalo entre L menos epsilon y L más epsilon, que como es desigualdad estricta, pues este intervalo quedaría abierto. Eso era para límites de sucesiones. Acá, pues igual quiero ahora no que los AN, o sea, los términos de la sucesión, estén cerca del límite, sino los Fs de X, las imágenes. Entonces, el límite L lo tengo aquí sobre el eje Y. También me podría fijar en una epsilon positiva, que es la distancia hacia el límite, ya sea epsilon hacia arriba o epsilon hacia abajo. Entonces, por aquí arriba tendría L más epsilon. Y aquí abajo tendríamos a L menos epsilon. Entonces, ahora lo que quiero es que las imágenes de la función, o sea, los f's de x, caigan en este intervalo entre L menos epsilon y L más epsilon. La diferencia, pues, es que ahora lo estoy visualizando verticalmente. Entonces, que las f's de x caigan en este intervalo, pues lo que significaría es que están suficientemente cerca del límite. Entonces, aquí en lugar de los términos AN, lo que tendría son imágenes bajo la función. ¿Qué otra diferencia tengo? Pues esto ya no lo voy a pedir que se cumpla a partir de cierto índice que tenga que ver con una sucesión, sino más bien para puntos cercanos a A, o sea, en el sentido de lo que escribí aquí arriba. Si X es cercano a A, o sea, si la distancia de X a A es pequeña, pues yo quiero que f de X esté cercano a L. Esta distancia cercana al punto A, pues lo puedo medir ya no con epsilon, porque pues estaría raro usar la misma letra para distancia
aquí en el eje Y y distancia en el eje X. Entonces vamos a meter otra letra. Aquí abajo en el eje X, para medir la distancia hacia A, va a aparecer delta mayor que 0. Ahora, ¿cómo está esto del límite? Pues mi definición va a empezar diciendo para toda epsilon mayor que 0, que tiene que ver con esta distancia hacia el límite, decía yo quiero que los f's de x, o sea, las imágenes bajo la función, caigan como en esta franja. Y entonces lo que voy a buscar es una delta mayor que 0, o sea, una distancia hacia x, de manera que si los puntos están en este intervalo, quitando a, porque dijimos que x igual a no me interesa, entonces las imágenes, bueno, este intervalo quedó muy grande, vamos a... Si tomo este intervalo que dibujé, cuando me fijo en las imágenes, pues podría ser que del lado derecho tenga puntos X en este intervalo, cuya imagen ya se salga del intervalo vertical que yo quiero. Entonces lo que necesito es tomar como un intervalo más pequeño. Entonces, déjenme borrar esta parte para tomar un nuevo intervalo. Si yo tomo un intervalo, no sé, de esta longitud que se vea más pequeño que el anterior que había dibujado, digamos hasta aquí. Cualquier punto X que tú tomes en este intervalo, cuando lo mandas bajo la función, pues sí va a caer en el intervalo vertical, o sea, no se va a salir de estar entre L menos epsilon y L más epsilon. Entonces este yo creo que lo ponemos del mismo color para que se distinga un poco. Entonces voy a poner la definición, bueno, el inicio de la definición para que vayamos analizando aquí. Va a decir algo así, para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para todo x en el dominio de la función, pues nuevamente voy a tener una implicación aquí. La implicación la vamos a escribir así. ¿Qué significa esta implicación? Pues que si la distancia de x a A es menor que delta, pero le pongo esto de que la distancia es mayor que 0 para indicar que x tiene que ser distinto de A. Entonces lo que me dice esta implicación es, si x es distinto de A y su distancia de x a A es menor que delta, o sea, si x cae en este intervalo que dibujamos horizontalmente, entonces cuando yo me fijo en f de x menos L, la distancia tiene que ser menor que epsilon. Es decir, los puntos que estén cercanos a A, los números que estén a distancia menor que delta, tienen que cumplir que sus imágenes deben estar cerca de L. Y entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que si yo tomo una epsilon más pequeña, no sé si habrá epsilon fuera nada más esta distancia, pues este delta ya no me sirve porque me saldría de, al tomar las imágenes, ya me pasaría de este intervalo, pero pues puedo tomar una delta más pequeña que haga que cuando x estén a distancia de A menor que delta, las imágenes sí caigan en este de aquí, en este intervalo vertical. Y si tú tomas epsilon todavía más pequeño, porque acuérdate que es para toda epsilon,
pues también tienes que encontrar delta, que seguramente también tendría que ser más pequeño, que cumpla que si la distancia de x a es menor que delta, entonces las imágenes deben ser, bueno, deben tener distancia L menor que epsilon. Entonces, conforme vas variando la epsilon, pues la delta también seguramente la tendrías que modificar. Y como en mi definición estoy agregando esto de que x tiene que ser distinto de a, pues en las otras gráficas no pasa nada con que tú quites este punto o que lo pongas en otro lado. Vamos a ver aquí abajo. Imagínate que epsilon es 1. Bueno, vamos a dibujar aquí un intervalo. Subes epsilon y bajas epsilon. Entonces, este es el intervalo vertical. Aquí es donde quieres que caiga f de x. Entre L menos epsilon y L más epsilon. Y entonces lo que necesitas, bueno, si lo vemos gráficamente, que ahorita vamos a hacer demostraciones formales, pues es encontrar aquí un intervalo alrededor de A, o sea, la delta mayor que 0, que es la distancia que te puedes alejar, de manera que todos los puntos en ese intervalo, sus imágenes no salgan de esta franja vertical. Entonces, por ejemplo, aquí si bajamos estos puntos, con que tú tomes delta de manera que no te salgas de este intervalo horizontal que nos quedó, por ejemplo, que esta parte de aquí fuera el valor de delta, la distancia que me mueva hacia la derecha y hacia la izquierda, pues para todos estos elementos, sus imágenes se van a quedar, bueno, vamos a ponerlos con el mismo color, aquí a estas alturas, o sea, no se van a salir de la franja vertical que dibujamos. Si tú tomaras epsilon más grande, pues ya la delta la puedes hacer crecer o dejarla así. Si tomas epsilon más pequeño, pues como quieres que ahora estén más cercanos, seguramente aquí la delta también la tendrías que modificar y hacerla más pequeña para no salirte de este intervalo vertical. Esa sería la idea gráficamente. Y bueno, la de aquí es la que vamos a poner como definición formal, con la que vamos a hacer demostraciones. Una duda. Sí, En este caso, delta debe de ser más pequeña que epsilon o, o no. pues no necesariamente, porque, bueno, esto vamos a moverlo a otro lado. Sí, ahí, pues la relación entre delta y epsilon puede ser la que sea. Ahí dependería más de la función que tengas. O sea, por ejemplo, vamos a poner la gráfica de una función lineal, o sea, una recta. Digamos que esta es la gráfica de f. Y entonces quiero fijarme en el límite de la función cuando x tiende a este a. Que bueno, todo parece indicar en la gráfica que el límite, pues así como dibujamos, coincidiría con el valor de la función. O sea, aquí estaría la L. Y entonces lo que hicimos fue, si tú tomas un intervalo alrededor de L, por ejemplo, vamos a subir un cuadro y bajar un cuadro, esa sería la epsilon. Aquí está L más epsilon y L menos epsilon. Entonces yo quiero que las imágenes de la función caigan en esta como franja, entre L menos epsilon y L más epsilon. Bueno, en este caso, podría tomar delta un poco más grande que un solo cuadro.
por ejemplo, ponerlo de 1/4. Y sí se va a cumplir que las imágenes de la función caen aquí. O sea, como esta recta, pues es, digámoslo coloquialmente, más horizontal que vertical, o sea, la pendiente es menor que 1. Pues aquí me queda que la delta fue más grande que epsilon. Porque epsilon, bueno, la epsilon que yo elegí aquí era de tamaño 1/4 y la delta que definí aquí abajo fue 1/4. Ok, ok. Todo va en función, sí. Entonces, Todo va con la función entonces, ¿no? Dependiendo. ajá, Ok, va. sí, Gracias. si para ti delta es este y alguien más dice, pues yo quiero tomar una delta mucho más pequeña, pues también se vale porque si tú tomas este intervalo, las imágenes también caen aquí adentro. O sea, la delta que podemos elegir no es única. Ok, ok. Ya es cuestión de gustos entonces. Mientras se cumpla el límite. Bueno, mientras esté dentro de los rangos de epsilon, supongo. Ajá. Ok, ok. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué es DF, profe, en la definición? Ah, dominio de F. Ah, vale, gracias. Bueno, entonces antes de comenzar a hacer algunas demostraciones ya utilizando esta nueva definición, pues vamos a ver otras gráficas, ya para terminar de analizar esta parte. En esta gráfica de aquí, pues el valor de A que vamos a considerar es donde está aquí como separado. Y entonces en este caso, para esta A que está trazada, pues lo que diríamos es que no existe el límite. Ahí entraría, pues lo que les comentaba de que quiero que los valores de la función se aproximen a cierto número, pero por ambos lados. Y que por ambos lados lleguen al mismo valor. Entonces aquí lo que sucede, pues es que si tú tomas valores de X a la izquierda de A y te vas aproximando hacia A, pues en la función lo que sucede es que te irías aproximando a esta altura. Pero, pues si tomas valores a la derecha y te vas acercando a A, pues ahora en la gráfica de la función estarías por aquí arriba. Y entonces, a la altura que te vas aproximando es a esta de aquí. Y no llegas al mismo número. Entonces, si por ejemplo tú dijeras, pues la función está definida f de A como este elemento aquí arriba. Entonces voy a proponer que mi límite sea la altura de arriba, ¿no? De ambas. Pues ahí, ¿qué sucedería? Si aplicas esta definición, debes tomar epsilon positiva. Por aquí estaría L más epsilon, L menos epsilon. Y quieres que las imágenes de la función pues caigan siempre en esta franja. Cuando tú tomas delta mayor que 0, o sea, un intervalo alrededor de A. Y entonces, pues no importa de qué tamaño tomes delta, o sea, que te alejes muy poco,
cuando te fijas en las imágenes de la función, pues del lado derecho, sí caes aquí, en el intervalo, bueno, en la franja que estamos dibujando, pero del lado izquierdo cae aquí abajo, ¿no? Entonces, no sucede que si x está cercano a A, eso implique que la f de x sí esté cercana a L. Tienes problema pues del lado izquierdo, ¿no? Y si la L tú dijeras que es la de abajo, pues ahora los valores que se saldrían es cuando tomes x a la derecha. Te quedarías aquí arriba. Y bueno, eso sería si tú piensas que el límite es este punto o este de aquí, pero en realidad pues ninguno funcionaría, ¿no? Si tomas L por aquí en medio, pues ahora de hecho podrías tener que para puntos cercanos a las imágenes ni siquiera hay algunas que caigan en esta franja. Aquí lo que diríamos es que el límite cuando x tiende a de f de x no va a existir. Porque no te aproximas a ninguna altura si consideras acercarte a A de ambos lados, izquierda y derecha. Es como si estuviéramos definiendo la indeterminación. Como que la indeterminación. Ajá, como de que en ese cacho de gráfica, bueno, sí, en ese cacho de función más bien, pues no hay ningún valor que se pueda aproximar, así decirlo. O sea, lo que no está determinado sería el límite. Ah, ok, ok. Pero no como tal la función, sino meramente el límite, que bueno, no te arroja ninguna imagen ahí, ¿verdad? O sea, la función así como la dibujamos aquí, f de A sería exactamente L. Porque sí, aquí dentro de A, sí estamos poniendo una altura cuando x es igual a A, o sea, este sería el valor de la función en A. Entonces aquí la función sí está definida. Ya nuevamente ocurre que lo que suceda con el límite, pues no tiene que ver exactamente con cuánto valga la función en el punto donde estemos analizándolo. Podría tenerlo así o quitar este punto, o sea que aquí lo dejáramos en blanco y ahí que la función no esté definida o que lo pongas en otro lado. Y eso no afecta el hecho de que el límite no va a existir porque de un lado y del otro estás aproximándote a como alturas distintas. Ok, creo que ya. Entonces Más aquí o el menos. problema pues es lo que sucede en lado izquierdo y lado derecho, que llegas a distintos valores. Ah, ok, ok. Sí, ya. Creo que ya. Ok. Sí, cuando hablemos del límite lateral, pues lo que diríamos es que el límite por la izquierda, o sea, cuando nada más te aproximas del lado izquierdo, es este número, y que el límite por la derecha, cuando nada más te aproximas del lado derecho, es la L. Pero eso, bueno, después lo definimos. ¿Alguna otra pregunta de este ejemplo de aquí? Bueno, mientras vamos escribiendo para esta gráfica que espero que medio se entienda. Estás definiendo f de x igual a 0 si x es irracional y 1 si x es racional.
Y entonces la gráfica se vería algo así. Tienes como muchos puntos altura 1 y muchos puntos altura 0. Y bueno, por lo que probamos de que entre cualesquiera dos números reales hay un racional y también un irracional, pues no importa el intervalo en el que te fijes, por muy pequeño que sea, todo intervalo debe incluir números irracionales y números racionales. O sea, en la gráfica siempre vas a encontrar puntos altura 1 y altura 0. Entonces, para esta gráfica, vamos a considerar esta A. ¿Cuál sería el límite de la función cuando x tiende a A? Según la gráfica. ¿Qué dicen? 0. ¿Por qué Uno. 0? ¿Por qué 1? Bueno, yo pensaba que 0 porque esa es la altura a la que está A. Y si Yo tomara dije A, uno. ujú, ¿sí? Perdón. No, dime. Yo dije uno por la parte contraria. Bueno, o sea, casi igual que lo que dijo Nae, pero, o sea, si ponemos L en uno y donde está, pues ahí coincide F. Entonces, bueno, para mí por eso fue uno. ¿No podría ser como Entonces, la anterior, de que no está definida porque tiene valores de ambos lados? Bueno, ajá, en dos lugares diferentes. pues vamos a ver en el orden de las propuestas. Primero, decían lo de 0 o 1. Pues si yo considerara que el límite es 0, o sea, la L estaría aquí en 0, tendría que tomar epsilon mayor que 0. Entonces, vamos a pensar a epsilon como moverme bueno, que sea la longitud de un cuadro. Entonces te mueves epsilon hacia arriba, epsilon hacia abajo. Y entonces lo que quieres es que encontrar un intervalo alrededor de A, o sea, la delta, que es lo que te puedes mover, tal que todos los elementos aquí, sus imágenes caigan en esta franja, o sea, entre L más epsilon y L menos epsilon. Pero pues para todos los elementos aquí en este intervalo, dijimos que cualquier intervalo tiene números racionales e irracionales. Entonces lo que va a suceder es que cuando tienes puntos que son irracionales, pues la f de x sí vale 0, o sea, te quedas aquí abajo. Pero los elementos que sean racionales en este intervalo, sus imágenes caen aquí arriba. Y eso pues te obliga a que te salgas del intervalo. Entonces no importa que des delta muy pequeña, siempre vas a tener puntos arriba y puntos abajo, porque cualquier intervalo incluye racionales e irracionales. Entonces el límite pues no podría ser 0 ni 1, porque basta con que tomes epsilon pues de manera que este intervalo vertical no abarque ambos números. Entonces sí es algo parecido a lo que sucede en el ejemplo anterior, aunque aquí ya no es por lado izquierdo y lado derecho, sino que de ambos lados te sucede lo mismo. Si tomas cualquier delta, pues en este intervalo siempre hay números racionales e irracionales, entonces las imágenes de la función tienen alturas 0 y alturas 1 en ambos casos. Aquí diríamos que este límite nuevamente no existe.
Digamos que en lugar de pensar en izquierda y derecha, aquí diríamos, pues con cierta clase de números, es decir, con racionales, yo estaría siempre a altura 1, o sea, esa es la altura a la que me aproximo en la gráfica, y con irracionales me estaría aproximando a altura 0, y como no es la misma altura, ese límite no puede existir. Esta función, pues ya en su momento la volveremos a escribir para hacer la demostración formal de que el límite no existe. Pero por ahora, con la gráfica, esa es la idea. Profe, tengo una duda. Bueno, ¿qué pasa si tomamos, bueno, ya sea 0 o 1 como límite y asignamos una epsilon suficientemente grande para que cubra al otro límite? ¿Se podría hacer eso? Bueno, la respuesta suena como que no, ¿verdad? Pero, ¿por qué no? Ajá. Sí, esa es buena pregunta porque si yo tomo, ¿de qué tamaño tendría que tomar epsilon para que abarcara ambos números? Por ejemplo, aquí suponiendo que el límite es 0. Mayor o igual a 1. Pues tendría que ser mayor estricto que 1 porque si lo tomamos igual a 1, aquí nos quedaría la desigualdad estricta. Sí, porque yo quiero que f de x menos L sea menor que epsilon, ¿no? Sí, entonces tengo que tomar epsilon que sobrepase al 1 porque si no me queda el intervalo abierto y ese no incluye. Bueno, entonces vamos a poner aquí. Sí, si epsilon es, voy a poner igual a 2 o en general epsilon mayor que 1, pues ahí sí sucede que f de x menos el límite, bueno, mi candidato al límite que es 0, siempre va a ser menor que epsilon, porque f de x solamente puede ser 0 o 1. Entonces, si fuera 0, pues esta distancia vale 0. Si es 1, pues aquí te queda 1. O sea, esto sí sería menor que epsilon, y de hecho sin importar a quién tome como delta. Sí, entonces, mientras la franja incluya a ambos números, pues ya toda la gráfica de la función se va a quedar aquí contenida. Pero el detalle está en que la definición dice que esto se tiene que cumplir para toda epsilon mayor que 0. Entonces, sí se cumpliría la definición si tomas epsilon mayor que 1, pero si epsilon, por ejemplo, es un medio, pues ya no se cumple. Entonces, como no se cumple para toda epsilon, por eso no puedo decir que ese es el límite. Oh, vale. Gracias. Sí, y bueno, aunque diga para toda epsilon, igual que en sucesiones, como que lo que siempre me interesa es fijarme en los epsilon pequeños, porque yo lo que quiero pues es que f de x menos mi candidato al límite, su distancia sea pues lo más pequeña posible, digamos, ¿no? Bueno, antes de revisar el último ejemplo gráfico, ¿alguna otra duda que tengan de aquí? Bueno, otra cosa es que aquí dibujé esta A, pero en realidad la A que consideremos, no importa. O sea, si tú tomas A negativa o A0, racional o irracional, sigue sucediendo lo mismo, ¿no? De que cualquier intervalo, al incluir racionales e irracionales en la gráfica, pues te manda a puntos a alturas distintas. Altura 0 y altura 1. Entonces,
el límite no existe para ninguna A. A diferencia de lo que pasaba en los ejemplos anteriores, bueno, en el ejemplo anterior, que aquí pues solamente para esta A que dibujé es donde no existe, pero si tú tomas otra A, pues aquí esto sí va a existir el límite porque cuando te aproximas por ambos lados, llegas como a la misma altura, ¿no? En la gráfica. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta de este ejemplo, yo les pregunto, para esta última gráfica, ¿en qué puntos sí existe límite o no existe límite? La función como estaría definida, pues es nuevamente 0 si x es irracional y x si x es racional. Entonces, como que todos los racionales los mandas aquí a esta recta de y igual a x y a los irracionales los estás mandando a y igual a 0. La gráfica se vería más o menos así. Pasaría lo mismo que en la anterior, de que para cualquiera que tú tomes no existe límite. Por ejemplo, si ponemos esta A, en esta A de aquí, ¿sí existe o no existe límite? Lo primero que me viene a la cabeza es que sí, pero con la explicación anterior diría ahorita que no, ¿Y por qué no? porque puede pasar lo mismo de, o sea, aunque A esté ahí, si elegimos un epsilon mayor que no incluya como los valores donde está definida la función, pues ya, entonces la función no existe. La función sí está definida en todos los reales. Sí, porque Bueno, sí, cualquier no. x que tú tomes, si es racional, lo estás mandando a la misma x y si es irracional, al 0. Bueno, sí, no me expliqué correctamente. O sea, de que como si movemos el epsilon de tal forma que no toque A, por así decirlo, no, pues ahora sí, no estará dentro de esa función, pues. No sé si me estoy explicando bien, pero en mi cabeza como que tiene sentido. Pues, a ver, no sé si alguien más te quiera ayudar con la explicación o diga, no, sí, el límite sí existe y es por esto. ¿Qué dicen los Pues yo demás? creo Ajá. que tampoco, por lo que había dicho Zoe en el ejemplo anterior. Em, pues sí, porque manda dos valores diferentes, entonces por eso el límite no estaría definido para ninguna A. Quiero pensar. Bueno, vamos a ver primero, para esta A, ajá, si tú tomas un intervalo alrededor de A, o sea, una delta mayor que 0, todavía sin pensar en cuál, digamos, mis candidatos a límite, si lo pensamos como lo que habían comentado en el ejemplo anterior, tendrían que ser esta misma A o el 0, ¿no? Pero así tomamos un intervalo alrededor de A, pues nuevamente este intervalo incluye racionales e irracionales. Entonces, los irracionales se quedarían aquí abajo, bajo la función, y los racionales los estaría mandando aquí arriba. Entonces, otra vez como que me queda esto separado. Quiere decir que los valores de la función pues no se aproximan todos al mismo tiempo cuando x está cercano a un número fijo, ¿no? Hay una parte que se aproxima a y otra que se aproxima a 0. Entonces, si para este a, por lo pronto, sucede lo mismo que aquí arriba, ¿no?
Y bueno, siguiente pregunta. ¿Para cualquier A en los reales ocurriría lo mismo de que el límite no existe? Pues Eso es lo podría que le que iba a cuando preguntar. es cero sí se defina, ¿no? Porque ahí se juntan. Ajá, exacto. Eso es lo mismo. ¿Y si ahí donde tocan, si estaba definido? ¿Sí se vale o también es como ilegal? Y si A está como muy cercano, bueno, vamos a ver lo del cero primero que ya dijeron. Ajá, si tomas A igual a 0, como aquí se juntan las dos gráficas, pues no va a suceder lo del dibujo de aquí. O sea, si yo tomo un intervalo pequeño alrededor de A, pues hay elementos que son los irracionales que se quedan a altura 0, los otros sí se mueven a altura X, pero todo quedaría pues alrededor de altura 0. Entonces aquí el límite cuando X tiende a 0 de f de X, este sí va a ser 0. Ya si lo pensamos ahora sí metiendo la epsilon, el límite es la altura 0. Entonces si tú tomas epsilon mayor que 0, que es lo que te mueves hacia arriba y hacia abajo, pues de hecho bastaría con que tomes delta igual a epsilon. O sea, si aquí subiste un cuadro y bajaste un cuadro, pues haces lo mismo con delta. Entonces todos estos puntos a donde van a ir son, pues se quedan a altura 0 o se mueven a altura X, pero pues no se van a salir de la franja vertical. Entonces cuando hagamos la demostración formal de esto, pues lo que haríamos es tomar delta igual a epsilon por el hecho de que como esta función es X en la parte de los racionales, pues lo que te mueves a la derecha es lo mismo que estás subiendo, ¿no? O lo que te mueves a la izquierda, pues es lo que bajas. Entonces, si el límite de la función cuando x tiende a 0 sí va a existir y va a ser 0, para esta A, pues ya dijimos que no. Y ahora, ¿qué pasaría si tomas una A que no fuera 0, pero que estuviera muy cerca? Entonces, vamos a poner esto como por acá. Esta es la gráfica de la función. Ay, no, esto ni siquiera es función. Qué cosas tan extrañas estoy dibujando. Más bien la otra línea era horizontal. Ahora sí, más o menos la gráfica de la función era esta. Ya puse un valor de A, digamos que lejano. Con el 0 ya vi que sí existe límite. ¿Y ahora qué pasaría si tomaras una A como más cercana a 0, pero que no fuera 0? Para esta A de aquí existiría el límite. O si no les gusta, está una todavía más cercana, pero que sea distinta de 0. Pues según yo solamente podría estar definida si es muy cercana a cero. Entonces podría ser que sí, pero no estoy segura. ¿Y qué sería muy cercano? ¿Qué tan cercano? Por la definición podría ser que no. Yo diría que no, porque puedo tomar una epsilon mayor a 0 más pequeña que A y entonces A ya no entraría. Pues, entonces, ¿qué sería muy cercano?
para que sí se pudiera que existiera el límite. ¿1 entre 1000? Pues lo que dijeron de que justo como la definición dice para toda epsilon mayor que 0, pues eso significa que aunque tú pongas a distancia menor que 1 entre 1000, pues puedes elegir epsilon como 1 entre 50 millones y eso va a ser más pequeño comparado con esta distancia. O sea, vamos a hacer aquí zoom. Entonces, esta cercanía, pues no nos ayuda a que el límite sí exista. Sí, en el sentido de que si yo tomo un intervalo de este tamaño, que siempre me puedo mover hacia la izquierda sin llegar hasta el cero, porque aunque A esté muy cerca de cero, por ser distinto, pues aquí hay una distancia que me puedo mover, ¿no? Por ejemplo, la mitad de lo que sea la distancia de A hasta el cero. Y entonces para este intervalo va a suceder que nuevamente en los irracionales la función hace que los puntos se queden aquí. Y para los racionales, pues voy a pasar aquí arriba. Y entonces otra vez me van a quedar pues dos cosas como separadas. Entonces si yo digo que el límite es cero, como habían dicho, pues puedes tomar una epsilon muy pequeña, de manera que las imágenes pues, aquí arriba ya se salgan. Y lo mismo, si tú piensas que el límite está aquí arriba, pues la epsilon la consideras de manera que no alcance a tocar hasta el cero y esta parte se saldría. O sea, lo que quiero decir es que no importa qué tan cerca esté A del cero, siempre puedes hacer esto de tomar una delta de manera que aquí ya te queden dos cosas separadas completamente. Y con eso pues ya concluiríamos que el límite no existe porque te estás aproximando a dos números al mismo tiempo, dos números distintos. Entonces el límite no va a existir siempre que A sea distinto de cero, sin importar qué tan cercano esté A del cero. Solamente en el cero, cuando sí se como juntan estas dos líneas punteadas, es donde el límite sí va a existir y va a ser exactamente el cero, es donde coinciden. Entonces, igual este ejemplo, pues habría que probarlo en su momento formalmente, pero ya sabemos cuándo sí existe y cuándo no. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. No. Todo cool. Bueno, entonces ya llegó el momento de comenzar con la parte más formal. Bueno, entonces, no, como que lo feo y lo triste. Sí, sí, hasta van a soñar con esta definición. Pues por eso es lo feo y lo triste. Bueno, sí, ¿verdad? Espero que no sean pesadillas sus sueños con Epsilon y Delta. Ojalá, Así que no, ojalá que hoy, por hoy no, porque creo que los ejemplos que vamos a ver son más, bueno, algo tranquilos. Ya veremos. Bueno, mi sugerencia, sí, de eso que escribieron, de que soñaron que estaban resolviendo la guía. Sí, sé que muchas veces, no sé,
por los horarios que tengan o por el ruido que puede llegar a ver, como que en la noche, en la madrugada es la parte en la que se podrían concentrar más. Pero mi sugerencia para que no pasen esas cosas, porque digo, para mí no es muy agradable eso de estar soñando con estar resolviendo problemas, porque la mayoría de las veces o no resuelves nada o sí lo resuelves en tus sueños, pero ya al día siguiente no te acuerdas de qué pasó, de cómo era la solución. Mi sugerencia, si es que quieren evitar ese tipo de cosas, de estar soñando con resolver cosas de matemáticas, pues es que si por alguna razón en la noche o madrugada lo están haciendo, al menos unos 10, 15 minutos antes de dormir se pongan a hacer otra cosa, a pensar en otra cosa, porque si es lo último que están haciendo, puede ser muy probable que en los sueños continúen las demostraciones. Y al principio, pues está como gracioso las primeras veces que sucede, pero luego ya puede llegar un punto en el que se repite eso y ya no va a ser tan agradable. Entonces, les digo, mi sugerencia es eso, de que al menos unos 10, 15 minutos le dediquen a otra cosa al final, antes de dormir. Sí, exactamente, eso no es un meme. Si les gusta eso de estar soñando con demostraciones, pues la otra sugerencia como aparte sería, si en algún momento se despiertan pensando que ya resolvieron ese problema en el que llevaban horas, pues no lo dejen hasta el día siguiente porque al día siguiente ya no se van a acordar de qué hicieron. Más bien, intenten escribirlo así en el momento en que despierten y ya. Nos levantamos a medianoche a Sí, resolver. exacto. Sí, y ya ahí una de dos, o sí queda y ya se duermen más tranquilos, o se dan cuenta de que era una tontería lo que estaban soñando y no tenía mucho sentido, pero en el sueño sí. Dicen, ah, bueno, ya, pero al menos van a dejar de estar pensando en eso a la hora de dormir. Pero sí se siente bien feo cuando en el sueño lo resuelves y en la vida real no te. Sí, y puede pasar muchas veces, pero ya irán viendo. Por lo pronto esas son mis sugerencias para que o ya no sueñen tanto con resolver ejercicios o si sueña, pues que lo escriban. Si no les ha pasado, pues o les va a pasar más adelante o, o puede ser porque todavía no le han dedicado tantas horas a sus estudios y está bien. Ya cada uno sabrá, pero sí es algo común que le suceda. Entonces vamos a ver qué pasa con estos límites. Bueno, de esta definición tengo una función que está definida en un subconjunto de los reales, va a dar a los reales, o sea, las funciones con las que estaremos trabajando a partir de este momento. Y bueno, aquí entre comillas aparecen tres formas en que puedo llamar a lo del límite. Vamos a poner antes que otra cosa la anotación. Bueno, y por último, hay gente que dice que sí les salen las demostraciones en los sueños. Y a mí solamente me llegó a pasar, creo que unas 2 o 3 veces que la demostración sí salía, pero en muchas otras ocasiones no tenía mucho sentido. O era algo muy Entonces sí, sencillo, pero a lo que le daba vueltas y vueltas en el sueño y despertaba y así de, ay, tantas horas le tenías que dedicar en el sueño.
Entonces, ¿sí qué? Ay, que sí es real el mito de que, o sea, ya. Bueno, o sea, sí me ha pasado de que luego a veces me duermo y que en una clase de fondo, y ya en mi cabeza yo estoy en la clase, me pongo o sea, están en geometría y no se están viendo vectores, y yo me dormí, ¿no? Pero en mi cabeza yo estoy en la clase porque yo sueño con vectores y digo, ah, sí, el vector. Entonces, pero pues ya, chance y todavía me falta descubrir el nuevo nivel, el de demostraciones para que me salgan en eso. Sí, Sí, mucho. les repito, eso depende mucho de qué es lo último que hagas antes de dormir. O sea, si tú dices que estás durmiendo con una clase de fondo, pues tiene sentido eso de que sea lo que estás soñando con la misma clase. Pero si lo último que haces antes de dormir es ponerte a resolver un ejercicio y que no te haya salido, eso es como lo peor, que no te salga, te duermes y entonces ya le van a seguir dando vueltas a eso. Entonces mejor te pones a hacer otra cosa, a leer, a ver algo en la tele, no sé, y ya te distraes. Y ya en el sueño no va a ocurrir. Ok, lo intentaré esta noche, a ver qué pasa. Es que eso es algo que en muchas generaciones me han comentado y me preguntan qué hacer con eso, y que si es normal. Y sí, al principio pasa. Entonces, ahora sí, regresando a lo del límite, pues ya tenemos la notación que habíamos definido con lo de las gráficas. Mi definición formal del límite va a ser la siguiente, que para toda epsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero, tal que para toda x en dominio de f, nada más que para no escribirla todo así, mejor le pongo d subíndice f. Si la distancia de x a es menor que delta y mayor que cero, o sea, x está cercano a A, pero no puede ser el mismo A. Eso es lo que incluye esto de que el valor absoluto sea mayor que cero. Entonces, para puntos cercanos a f de x tiene que estar cerca de lo que estoy llamando límite. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos donde ya probemos formalmente la existencia de límites siguiendo esta definición, que se parece un poco a la definición que teníamos de convergencia para sucesiones. De esta definición, dentro de unas clases haremos una precisión, o sea, vamos a agregar un detallito a esta definición, pero por lo pronto la vamos a trabajar así. Entonces, el primer límite que vamos a intentar calcular, entonces, cuando x tiende a 5 de 3x menos 2, y entonces, bueno, si lo calculan como en los límites en la prepa que decían, si no hay indeterminación, lo puedes sustituir y ya. Pues esto debería ser 15 menos 2, que es 13, ¿no? Vamos a intentar demostrar eso usando esta definición. Entonces, a ver cómo vamos a demostrar esto. Pues la demostración va a iniciar igual que con sucesiones, con sea epsilon mayor que 0. Y ahora, pues lo primero que hacíamos en el caso de sucesiones era concentrarnos en esta parte final, que es pues lo que quiero demostrar por último, ¿no? Aquí voy a hacer lo mismo, o sea,
antes de proponer, ahora no tengo que proponer una n mayúscula, sino una delta. Antes de proponer esa delta, para poder encontrarla, yo me voy a fijar en qué es lo que tiene que pasar para que f de x menos L sea menor que epsilon. Entonces, f de x es 3x menos 2. Esa es la función. La L es 13. Entonces, yo quiero que esta diferencia en valor absoluto sea menor que epsilon. Bueno, la puedes simplificar primero. Te queda como 3x menos 15. Y de aquí se puede factorizar un 3. Nada más que hay que factorizarlo bien. Ya que está factorizado, pues como es un producto, el producto sí lo puedes separar como valor absoluto de 3 por valor absoluto de x menos 5. Y bueno, valor absoluto de 3, pues es 3. Aquí cuando tú estés haciendo demostraciones, pues puedes omitir, por ejemplo, este paso de poner valor absoluto de 3 y ya directamente escribir el 3, ¿no? O si quieres hasta pasarte de aquí arriba hacia abajo. O sea, esos pasos de la factorización y sacar valor absoluto, pues los puedes hacer directos si quieres. Entonces, hasta ahora lo que tengo es que f de x menos el límite, que es lo que quiero que sea menor que epsilon, yo lo puedo escribir como 3 por x menos 5, bueno, valor absoluto de esto. Dentro de mi demostración, esta por ser la primera, pues vamos a reescribir lo que quiero demostrar completamente, pero en términos ya de la función. O sea, lo que quiero probar es que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de la función, que en este caso pues, serían todos los reales, y en la implicación que quedaría, pues que si valor absoluto de x menos a, que en este caso a es el 5, si esto es menor que delta, quiero que f de x menos el límite sea menor que epsilon. Entonces ya empecé dando epsilon mayor que 0. Entonces, como ya escribimos la definición aquí abajo, esto lo voy a quitar. Y lo que les decía es que estoy viendo qué pasa con esta última parte. Entonces ya simplificado, esto que quiero hacer menor que epsilon, me queda como 3 por valor absoluto de x menos 5. Y entonces, para que esto fuera menor que epsilon, pues me basta con que valor absoluto de x menos 5 yo lo puedo hacer menor que epsilon entre 3. O sea, algo parecido a lo de sucesiones, de que si tú quieres cancelar este 3, pues en lugar de epsilon hay que poner epsilon entre 3. Si yo logro hacer que x menos 5 sea menor que epsilon entre 3, pues ya con eso me quedaría que toda esta diferencia de f de x menos L, su valor absoluto va a ser menor que epsilon. Bueno, pero con estos límites de funciones, resulta que la delta es la que yo puedo proponer, siempre y cuando sea mayor que 0. Entonces, si yo escojo delta exactamente como epsilon entre 3, ya tendría la condición que estoy buscando. Vamos a escribir esta parte. Voy a definir delta igual a epsilon sobre 3. Como epsilon es positivo, pues delta también va a ser positivo.
Entonces ya propuse la delta. Ahora lo que seguiría es verificar que se cumple esta implicación. Entonces lo que voy a hacer es decir, así como en las sucesiones que poníamos sea n mayor o igual que n mayúscula, pues aquí lo que pondría es sea x en el dominio de f, tal que valor absoluto de x menos 5 es mayor que 0 y menor que delta. Entonces, lo que quiero demostrar es esta última condición. O sea, quiero probar que 3x menos 2 menos el candidato al límite que era el 13 es menor que epsilon. Pero aquí lo que yo ya tengo es que valor absoluto de x menos 5 al ser menor que delta, pues si sustituyo quién es delta, me queda que esto es menor que epsilon entre 3. Y entonces de ahí pues ya me puedo pasar a intentar acotar esta parte, el de 3x menos 2 menos 13. Que primero lo que hicimos pues fue simplificar esto, se pudo factorizar el 3. Y algo importante en estos límites pues es que siempre voy a buscar, o bueno, casi siempre, la manera en que este término sobre el cual tengo control, que es el x menos 5, aparezca. Entonces ya x menos 5 en valor absoluto, como sé que es menor que epsilon entre 3, pues esta multiplicación va a ser menor que 3 por epsilon entre 3, que es epsilon. Y entonces como ya probé que esta diferencia de la f de x menos el límite sí es menor que epsilon, la conclusión pues es que el límite cuando x tiende a 5 de la función es 13. Entonces aquí en lugar de la n mayúscula, la que tengo que proponer ahora es la delta. Entonces ya no tengo propiedad arquimediana, que es lo que casi siempre usábamos en muchas demostraciones de los ejemplos de límites de sucesiones. Pero en lugar de eso, lo que puedo elegir es la delta en términos de epsilon. ¿Hay alguna pregunta de este primer ejemplo? ¿En qué parte me perdí un poco al momento de llegar a la conclusión? ¿Cómo es que se logra concluir eso? O sea, cuando multiplicamos el 3 por el epsilon tercios, pues nos da epsilon, ¿no? Y ya por transitividad, pues se cumple el resto de, Ajá. ajá, el resto. Pero ahora sí, como en qué momento se llega como a la conclusión de que pues se cumple así, de que se cumple, de que es 13. O sea, según la definición que pusimos, para que el límite sea 13, lo que se tiene que cumplir es todo esto de aquí arriba. Que para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0. Tal que, bueno, esta implicación. Entonces, nosotros primero dimos epsilon mayor que 0, cualquiera. Eso es como el para toda epsilon mayor que 0. Encontramos una delta, que ahí es donde en las gráficas decía que pues la delta que nosotros podamos elegir no es única. La que yo elegí es epsilon entre 3. Y entonces lo que probamos es que si valor absoluto de x menos 5
es menor que delta y mayor que 0, o sea, si la distancia de x al 5 es pequeña, entonces lo que probamos es que f de x menos el límite, que es el 13, sí es menor que epsilon. Entonces lo que estamos haciendo aquí abajo es demostrar esta implicación. Eso es lo último que demostramos para ya concluir que el límite sí es el 13. Ok. Sí, esa parte Aquí, no la vi. aquí si pusiéramos la gráfica de la función, o sea, si lo analizamos como antes, bueno, la función dice 3x menos 2, entonces más o menos se vería algo así. Y entonces estoy viendo qué pasa con el límite en el 5. Por aquí estaría el 13. Entonces lo que hicimos fue, para una epsilon cualquiera, que es la distancia que subes y bajas del 13, la delta que propusimos fue epsilon entre 3. Esto gráficamente pues significaría que, dada epsilon positiva, pues lo que tienes que hacer para que se cumpla la definición es tomar aquí abajo el intervalo de tamaño la tercera parte de epsilon. Entonces, si esto lo tomas como la tercera parte, como justo la función es ¿qué? 3x menos 2, pues este 3x lo que va a hacer es que tu intervalo aquí abajo lo triplica en longitud. Entonces, por eso necesitas que la delta sea la tercera parte de epsilon para que sí este intervalo caiga en el intervalo vertical. Oh, ok. Sí, lo veo. Entonces, Todo seguramente más si claro ya. hubiéramos visto alguna función que dijera 2x, pues aquí tendríamos que haber elegido delta igual a epsilon entre 2. Profe, a mí todavía no me queda claro por qué consideramos A como 5. Porque quiero calcular el límite cuando x tiende a 5. O sea, la A es Oh, el número donde queremos calcular el límite. oh, ya, gracias. Sí, cuando lo poníamos en general, era límite cuando x tiende a A de f de x, ¿no? Profe, Sí, entonces delta va a, siempre va a cambiar, recuerda al exponente de x. al coeficiente. Sí, perdón, al coeficiente. Sí, en este caso de las funciones lineales, sí. Que ahorita pues vamos a probar esto ya en general. Y bueno, también cuando hay otros exponentes, pues hay que hacer cosas distintas. Entonces vamos a poner un segundo ejemplo de una función así lineal en particular. Y después intentamos probar, pues ya para cualquier función lineal, la existencia de los límites. De ahí lo que seguiría, pues es ver, por ejemplo, qué pasa con las funciones cuadráticas, qué es lo que cambia a la hora de hacer mi demostración. Entonces, bueno, una prueba similar que vamos a hacer es límite, no sé, cuando x tiende a menos 4 de menos 2x menos 9. Y entonces igual, bueno, aquí si yo sustituyo, Sí. porque esta es una función lineal,
Entonces ahí como que el límite siempre va a coincidir con el valor de la función porque no hay saltos ni huecos en la gráfica. Entonces esto nos quedaría como -1. Vamos a probar esto formalmente. Entonces voy a escribir otra vez la definición del límite. Que esa sí está bien que sueñen con ella para que se la aprendan bien. Que sueñen que le están cantando o algo así. Los villancicos. Para toda epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de la función, si 0 es menor que valor absoluto de x menos a, que en este caso sería x menos menos 4, menor que delta, entonces valor absoluto de f de x menos el límite es menor que epsilon. Esto es lo que hay que demostrar. Entonces lo que sí estoy seguro por ahora es que mi demostración tiene que empezar con sea epsilon mayor que 0 y que pues voy a ver aquí cómo simplificar esta diferencia para saber cómo escoger delta. O sea, esta parte es x más 4 y esto es menos 2x menos 10. Digo menos 9. Ay, 8. Ya no sé qué estoy diciendo. O no, sí, esperen. Algo puse mal aquí. Aquí falta un signo menos, ¿no? Porque es f de x menos el límite. Y entonces ahora sí con esto ya te quedaría menos 8. Entonces voy a reescribir esta parte que es la que queremos demostrar al final. Entonces quiero simplificar este menos 2x menos 9 menos el límite. Entonces ya dije que es menos 2x menos 8. Aquí igual puedes factorizar el menos 2. Y sacar valor absoluto. Entonces cuando tú sacas valor absoluto, pues te quedaría valor absoluto de menos 2 por el de x más 4. Y nuevamente, al hacer esto, pues el x más 4, que es sobre lo cual sí puedes tener control, ya está aquí. ¿Qué es lo que necesitas en este caso? Pues que valor absoluto de x más 4 sea menor que epsilon entre 2, para que todo ya te quede menor que epsilon. Entonces la delta que vamos a definir, pues es epsilon entre 2. Bueno, le voy a poner definimos. Delta igual a epsilon entre 2. Entonces delta es positiva. Ya que tengo la delta positiva, pues quiero probar esta implicación. Entonces, tomo x en el dominio de la función, tal que, pues como aquí arriba ya escribimos la simplificación, lo puedes escribir como está aquí en negro o ya como aparece abajo. Lo voy a poner yo primero así. Y entonces de aquí te queda que x más 4 es menor que delta, pero delta ya dijimos que es epsilon entre 2. Entonces esta parte pues es la que vamos a usar abajo.
Hasta ahorita lo que tengo pues es una X que está cerca del -4. Y de ahí ya me puedo pasar a ver qué pasa con la distancia de f de x hacia el límite. Entonces, f de x menos el límite, usando que x más 4 es menor que epsilon entre 2, pues ya me queda que es menor que epsilon. Entonces, de aquí ya puedo concluir que el límite cuando x tiende a -4 de esta función es igual a -1. ¿Hay alguna pregunta de este ejemplo? No, profe. No, Bueno, entonces vamos a intentar hacer la demostración ya en general para esta clase de funciones. Vamos a poner el límite cuando x tiende a a de mx más b, o sea, una función lineal. Por eso pongo que la m sea distinta de 0. Pues nuevamente tendría que ser evaluar la función, ¿no? Sería m por a más b. Y esto para toda a. Porque aquí arriba, pues además de que la función pues era una en específico, pues también calculamos el límite solamente en un número. Pero digamos que aquí estaríamos diciendo que no importa el número ni la función mientras sea lineal, pues el límite se calcula de la misma forma, ¿no? Entonces esto es lo que queremos probar. Nuevamente vamos a poner el enunciado. Para toda epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que para toda x en dominio de la función, si 0 es menor que x menos a, menor que delta, esto implica que f de x menos el límite tiene que ser menor que epsilon. Bueno, eso es lo que queremos demostrar. Voy a hacer lo mismo que en las veces pasadas. Tomo epsilon mayor que 0. Y por aquí abajo intento simplificar esta diferencia, la que quiero acotar por epsilon. Entonces tendríamos mx más b, que es el valor de la función, menos el candidato al límite. Bueno, aquí la b se cancelaría. Te queda mx menos ma. Puedes factorizar la m.
y sacar valor absoluto. Aquí de m solamente estamos diciendo que es distinto de 0. Entonces no sé qué signo tenga m. Quiere decir que pues tendría que dejar esto con todo y su valor absoluto. Cuando separamos. Y entonces, ¿a quién tengo que escoger como delta para que todo esto sea menor que epsilon? Epsilon entre m. Entre valor absoluto de m. Ajá, entonces, si escojo delta como epsilon entre valor absoluto de m, pues ya tendría que todo es menor que epsilon. O sea, así vamos a definir a delta. Entonces, aquí es importante el hecho de que estamos diciendo que m es distinto de 0 para que esto sí tenga sentido. Y como le estamos poniendo valor absoluto a m, pues esto sí va a ser positivo. Bueno, aquí voy a escribirlo de manera distinta. Vamos a notar que como m es distinto de 0, entonces valor absoluto de m tiene que ser mayor que 0. Y eso me dice que delta, que es epsilon entre este número, sí es positivo. Entonces, ya que justifiqué el hecho de que delta es mayor que 0, ahora sí sigo con lo de la implicación. O sea, tomo x que cumpla el antecedente y quiero probar el consecuente. Ponemos ax en el dominio de f. Tal que 0 menor que x menos a menor que delta. Y entonces, igual que en los otros casos, puedo sustituir la delta. Tengo que x menos a, su valor absoluto es menor que epsilon entre valor absoluto de m. Y ya de aquí, cuando me paso a verificar esta desigualdad, o sea que empiezo a escribir lo que está aquí en f de x menos el límite, esta parte de arriba fue la simplificación, factorización. En este paso ya uso que valor absoluto de x menos a si es menor que epsilon entre valor absoluto de m, y ya me queda que todo es menor estricto que m, digo, perdón, que epsilon. Y eso para concluir, pues que el límite sí es el que habíamos escrito aquí arriba. Entonces es como que la misma demostración cuando la función es lineal. ¿Hay alguna pregunta de aquí? No, profe. No, Bueno, vamos a empezar a complicarnos un poco.
Solo una duda antes. Cuando es Ajá. constante, sí, cuando la función es constante, entonces, bueno, la demostración sería similar o análoga, solamente que casi como en menos pasos, ya como más o menos poniendo los valores absolutos iguales, ¿no? Pues si la función es constante, o sea, eso lo pondrías como que, ajá, solamente tienes la b. Bueno, vamos a ponerle c. C hace en R. Al límite cuando x tiende a A de esta función constante, pues tendría que ser la misma c. Y esto pues es, ajá, más directo, son menos pasos porque, ¿qué es lo que tendríamos que probar? En términos de la definición. Que epsilon y delta son iguales. Bueno, que las implicaciones son iguales, pues. No, o sea, de la definición así completa como lo estamos escribiendo, para todo epsilon mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que para toda x en el dominio de la función, ¿qué es lo que tiene que suceder? O sea, ¿cuál es la implicación? Mm, f de x menos L sea menor que epsilon, pero donde L es B. Pero antes de eso, Ah, bueno, que cero debe ser menor al valor absoluto de x menos A, pero como menos A es menor a delta, entonces sería lo mismo que f, f de x, o sea, c, de menos c, es menor que epsilon. ajá, f de x menos el límite, pero f de x es c y el límite c tiene que ser menor que epsilon. Entonces lo que, como c menos c es 0, pues lo que quieres probar aquí es que para toda epsilon mayor que 0, 0 es menor que epsilon. Y pues esto sí pasa, ¿no? Porque ya estás diciendo desde el principio que epsilon es positiva. Entonces aquí en realidad esto siempre se va a cumplir, lo que te queda aquí en el consecuente, sin importar qué x tomes o qué delta tomes. Entonces si queremos probar esto de las funciones constantes, pues tendríamos que, bueno, igual empiezo con sea epsilon mayor que 0. Decía, como aquí lo de 0 menor que epsilon, pues ya se cumple, sin importar quién sea x o quién sea delta. Después puedo tomar, habías dicho por ahí que delta igual a epsilon. Yo le voy a poner, definimos delta igual a 857. Entonces aquí, como nota, cualquier valor positivo de delta funciona. Entonces ya tengo definida delta mayor que 0 y quiero probar esta implicación. Entonces tomo x en el dominio de f, tal que pues se cumpla la primera desigualdad.
0 menor que x menos a menor que delta. Y entonces si lo escribiera como antes, tendría que poner x menos a es menor que 857. ¿Qué quiero probar ahora? Pues lo de f de x menos l. De hecho aquí lo voy a poner primero así. F de x es la constante c, el límite que estamos proponiendo es c. O sea, esto es 0. Y eso sí es menor que epsilon, porque es lo que decía desde el principio. Entonces esta parte ni siquiera la usé. No usé nada de la delta. Y bueno, tiene sentido de que no importara quién es delta, porque si esto lo vemos gráficamente, digamos que por aquí está la constante c. Estamos diciendo que no importa a quién tomes como a. Pues cuando tú defines epsilon positivo, eso te da un intervalo aquí vertical. Yo definí delta igual a 857, pero decía cualquier delta funciona porque si tú tomas delta del tamaño que sea, como la función es constante, pues cualquier x que esté aquí va a caer a la misma altura c. O sea, siempre las imágenes van a caer en esta franja vertical, sin importar el tamaño del intervalo que tú tomes en el eje x, o sea, la delta. Ok, ok. Básicamente demostrando que epsilon es mayor que 0, la delta en este caso no importará, porque siempre te arrojará un epsilon mayor que 0 y se cumplirá la función, ¿no? Bueno, no es que estés demostrando que epsilon es mayor que 0, sino que es la hipótesis, ¿no? O sea, empezamos aquí tomando epsilon mayor que 0. Ah, bueno, O sea, sí. lo que estamos diciendo es que la distancia de la f de x al límite siempre es 0. O sea, siempre es menor que epsilon. Podrías tomar hasta la recta completa y de cualquier forma todos los x van a caer aquí a altura c, entonces van a estar en esta franja. Por eso aquí no Ah, importa pues quién sea delta. ok, sí, sí. Ya me quedó claro. Va. Gracias, profe. ¿Hay preguntas de esto de las funciones constantes? No, todo bien. Bueno, entonces la próxima vez vemos qué pasa con las cuadráticas y algunas divisiones y ya empezaremos a ver teoremas. Por el momento nos quedamos en que el límite de una función constante pues siempre es la misma constante y que si tienes una función lineal pues el límite se calcula evaluando la función ahí.